El trasfondo de la mente funciona siempre de la misma manera en todas las personas. Es como un programa al que se le sube información diversa, pero vale para todos, y es el que parece seguir las desconcertantes leyes cuánticas. La física cuántica es la rama de la ciencia que estudia el comportamiento de la naturaleza a escala atómica y subatómica. No sigue las leyes que rigen los objetos macroscópicos, sino que trata de comprender el comportamiento y evolución en el tiempo de estas minúsculas partículas. La verdad es que su aparición se debe al hecho de que las leyes clásicas no lograban explicar los resultados obtenidos en el laboratorio, lo que impulsó la aparición de una concepción de la física totalmente distinta y novedosa. Aporta un halo que coloquialmente podríamos denominar mágico a la realidad, al hablarnos de infinitas posibilidades que la partícula no tiene un lugar fijo y puede estar en varios sitios a la vez. Se puede decir que ha provocado una auténtica revolución tecnológica y que sus leyes se han colado, de un modo significativo, en nuestra vida cotidiana. Muchos aparatos electrónicos, ya arraigados en el mundo occidental, están basados en principios cuánticos, por ejemplo, los ordenadores, los móviles, los televisores, la inteligencia artificial, el láser, los reproductores de DVD, el microondas, los transistores, las pantallas planas, etc. La verdad es que hasta hoy en día la humanidad está forcejeando con esta nueva concepción de la realidad. Es tan poco compatible con lo que nos muestran los sentidos diariamente, que a los humanos se nos hace muy difícil integrar en nuestra forma de pensar todo lo que ya está comprobado de manera fehaciente por la nueva física. Hay que hacer un verdadero ejercicio de abstracción para vivir teniendo en cuenta esta otra realidad. Los sentidos nos enseñan paredes sólidas e infranqueables, y resulta que los cuantos pueden trascender paredes. Parece que cuando estamos sentados nuestras nalgas y muslos están tocando la silla, pues resulta que hay un espacio diminuto que nos separa de ella. Es una realidad que choca con lo que vemos, tocamos y lógicamente pensamos. Además hay que tener en cuenta que esta forma tan distinta de ver la vida se expresa en un lenguaje desconocido para el hombre de la calle. Cada sector profesional tiene su jerga particular y propia. Son como compartimentos estancos. Los psicólogos tienen la suya, los médicos se entienden entre ellos, los informáticos, no digamos las redes sociales, comparten un lenguaje que es un misterio para el que no está en el ajo. Exigen que tengas un conocimiento específico si quieres comprenderlos, pero tienen la ventaja de que son universales. Los profesionales del mundo ya no están limitados por ninguna frontera. Obviamente el lenguaje matemático tiene las características idóneas para la expresión científica. Es un lenguaje preciso, práctico y de alta eficiencia. Los signos matemáticos están definidos a la perfección, lo que evita ambigüedades e imprecisiones. Es una forma de expresión extraordinariamente condensada, ya que una fórmula matemática no necesita explicación, habla por sí misma. Por eso no hay desperdicio de tiempo en explicaciones y detalles. Es un lenguaje universal. La contrapartida es que la persona que no tiene estos conocimientos suele entender la información de modo parcial o superficial. Con la cuántica esto ocurre muy a menudo. Estos fascinantes hallazgos están tardando mucho en calar en la manera de pensar de la sociedad. Saber que la realidad no es la que vemos y tocamos, por lógica debería transformar la forma colectiva de pensar, pero no es así. Algo similar pasa con el inconsciente, que tampoco se tiene en cuenta en el pensamiento cotidiano. Ambos ya forman parte del inconsciente colectivo y suscitan mucho interés, pero la entrada en el consciente colectivo va produciéndose muy poco a poco. Es como un germen precipitado en el colectivo, que va entrando lentamente en la cultura a través de formas simbólicas o mitos modernos.
Esto sorprende especialmente porque hoy en día la ciencia es casi una religión en la que la sociedad deposita su fe. Los nuevos sacerdotes son los científicos, que consiguen descubrir o explicar cómo son las reglas que rigen nuestro mundo. En el caso de la cuántica y del inconsciente cuesta integrar estas formas distintas de ver la realidad, aunque hayan existido desde siempre. Porque el ser humano se resiste al cambio, es algo que está en su naturaleza, o mejor dicho, en su estado de conciencia actual. Aún no se fía de que la vida lo lleve milimétricamente a tener las experiencias que necesita para desarrollarse, así que trata de controlarlo todo para sentirse seguro. Si considera que lo que ve en sus ojos no es la única realidad, siente miedo. Esta dificultad hace que nuestra evolución como grupo se ralentice. La cuántica ha demostrado que hay otra realidad y que lo invisible se puede medir y replicar. Se ha visto que una partícula altera su comportamiento cuando es observada por una mente humana. Se puede deducir que lo que pasa en la mente humana pueda tener un efecto sobre la realidad física. El inconsciente plantea una incógnita muy parecida. Nos cuesta tomar en consideración las leyes del inconsciente, que también siguen parámetros distintos a los instintivos. No es un hecho conocido ni aceptado que el inconsciente sea la herramienta a través de la cual la vida nos va llevando más allá de donde nos toca estar. Muchas veces pensamos que decidimos algo con la cabeza, pero no es así. Los instintos, las intuiciones y hasta los valores personales vienen de un lugar que no tiene nada que ver con la inteligencia y la mente lógica. Hoy en día la humanidad aún no ha integrado el hecho de que esta sopa de información inconsciente dirige su vida. El inconsciente reactivo e instintivo brota de una parte muy ancestral del hombre. Es el instrumento que tiene la vida para teledirigirnos a experimentar lo que necesitamos vivir. Tampoco se tiene conciencia de que le toca al consciente ordenar esta información variopinta y armonizarla con las leyes naturales del universo, para que nuestra experiencia fluya a favor de la corriente. Por mucha fuerza mental que tengas, si te sientas delante de un peral y te concentras en que salgan manzanas, no van a salir nunca. Manda siempre la ley universal. Igual que la matemática es un lenguaje universal para la ciencia, el inconsciente colectivo es el lenguaje universal de la humanidad. En la actualidad se puede ver este inconsciente colectivo materializado en Internet con todas sus verdades y mentiras. Hay enormes diferencias entre la física mecánica y la física cuántica, que se rigen por leyes completamente distintas. La física clásica, también llamada newtoniana, describe el movimiento de objetos macroscópicos con relación a su masa y a las fuerzas que actúan sobre ellos. En cambio, la física cuántica busca entender cómo se estructura la materia y enfoca la interacción entre micropartículas cuyas propiedades se calculan como probabilidades. Describe fenómenos desconocidos para la visión clásica de la física. Aquí ya aparece un paralelismo muy interesante con nuestro psiquismo. Nuestro inconsciente y nuestro consciente también se rigen por leyes completamente distintas. Con relación al tiempo, el consciente percibe un tiempo cronológico, con un comienzo, medio y fin. El inconsciente no. Con relación al espacio, el consciente percibe las cosas en un espacio concreto, en una localización precisa. El inconsciente no. El inconsciente se mueve en un espacio atemporal, donde no hay tiempo ni lineal, ni espacio definido, nos deja información simbólica y sugiere algo infinito. Todo puede cambiar de sopetón si aparece un elemento nuevo. El mero hecho de mirar el problema inicia un proceso, observaciones típicas de la teoría cuántica. La idea de que la energía se transmita en paquetes cuantos también tiene un paralelismo con el inconsciente. Podemos observar muchas veces que una persona va acumulando experiencias, conclusiones y vislumbres durante un largo tiempo, pero el problema nuclear sigue ahí. De repente, un pequeño detalle hace que emerja todo un nuevo orden, y la conciencia de la persona da un salto. Aquella información desperdigada
cobra un sentido nuevo y el problema de fondo desaparece. Coexisten en una misma persona dos mundos distintos, que siguen leyes diversas, pero están unidos y son complementarios. Nuestros hemisferios cerebrales tienen distintas capacidades y tareas, son complementarios. Las leyes de un hemisferio no valen para el otro. Estás consciente en el estado de vigilia, pero el inconsciente se manifiesta cuando menos lo esperas, en los sueños, sobre los que no ejerces ningún control. Tú crees controlar tus decisiones conscientemente, pero en realidad estás bajo las órdenes de tu inconsciente. Es un gran desconocido y al mismo tiempo es tan cercano, tan íntimo. Eres consciente de lo que te pasa emocionalmente, de lo que piensas y de las sensaciones de tu cuerpo, pero no tienes ni idea de cómo se genera todo ello, ya que no accedes fácilmente al contenido inconsciente de donde brotan todas estas reacciones. De la misma manera que la física cuántica se percibe como un mundo muy amplio, vasto y desconocido, así también se percibe el inconsciente. Hay un misterio, una falta de accesibilidad y una especie de magia al ser un mundo tan distante y distinto del cotidiano. Sin embargo, la tarea del inconsciente es mantener la vida y apoyarla. Su propósito es amigable, y la gran labor de la psicología es ordenar estos datos favorablemente. El tiempo afecta profundamente al hombre, que tiene su tiempo de reproducción y crianza, su tiempo productivo, el que le queda para realizar sus sueños, el tiempo para despedirse de la vida. Además de este tiempo externo, tiene también su tiempo interno, que no siempre coinciden. A veces la aceleración externa desequilibra y viola el ritmo interno. Cuando el tiempo interno se desorganiza, el organismo no tiene suelo desde donde medrar. Es importante encontrar y seguir tu ritmo a lo largo del día. Buscar tu propia velocidad y vivirla durante unos minutos. Para el inconsciente el tiempo es relativo. A veces parece que algo ha durado mucho más o menos que lo que marca el reloj. Cuando el ritmo personal es más lento que el ritmo de la sociedad, comentan que no van a poder llegar a todo. Se quedan muy sorprendidos cuando constatan que al bajar la velocidad no baja la eficiencia y la eficacia. A su propio ritmo la atención está más enfocada y el foco compensa la mayor lentitud. Además hay una gran ventaja añadida. Sientes placer y gusto en lo que estás haciendo, porque eres consciente de estar dentro de tu cuerpo. Antiguamente el tiempo se sincronizaba con la naturaleza, con los ciclos del día y de la noche, las estaciones. Hombre y naturaleza llevaban el mismo ritmo. Cronos, el dios del tiempo, también llamado Eón, estaba asociado a la eternidad. En la eternidad no hay prisa, no hay razón para correr. Lo eterno es la antítesis de lo que estamos viviendo en este siglo. Todo parece indicar que el inconsciente efectivamente vive en la eternidad, aunque nuestra mente consciente no sea capaz de concebir más que pequeños trozos del tiempo infinito. Todo este correr diario sin sentido, porque pensamos en términos de tiempo cronológico, no en términos infinitos. Al estar tan identificados con el cuerpo, nos parece que todo puede acabar en cualquier momento. Esto es verdad con respecto al cuerpo físico, pero no parece ser verdad con respecto a nuestro cuerpo energético, que está inmerso en otra realidad. Para muchos, esta mera idea parece una quimera, ya que hasta ahora no disponemos de una comprobación científica. De todos modos, son dos mundos, son dos paradigmas, y lo que pretende lo transpersonal es justamente introducir esta idea del no tiempo, esta idea de eternidad. Es interesante recordar que Galileo Galilei concibió el tiempo como una línea recta. Newton usó una línea geométrica para describirlo, ya que se puede medir con precisión el intervalo entre dos acontecimientos y por lo tanto concluyó que el tiempo es lineal. La causalidad es una relación entre dos eventos, la relación causa-efecto, que da por sentada la existencia de un tiempo lineal medible, dado que día y noche se suceden y las estaciones siguen siempre el mismo orden. Einstein, en cambio, introdujo la idea de un tiempo relacionado con el observador, postulando
que pasado, presente y futuro son funciones de la mente humana. Recordemos que cada mente humana funciona según sus circunstancias. También ocurre con lo inanimado, pues se ha demostrado que un reloj colocado en la base de una montaña tiene un ritmo distinto que uno colocado en la cima. Nuestro utilísimo GPS utiliza los principios de la relatividad para poder funcionar. Fue así como nació la polémica entre el tiempo lineal y el tiempo relativo. El psicoanálisis dice que estamos reexperimentando el pasado en el presente. Sigmund Freud afirma que el material reprimido no se borra con el tiempo, pero reconoce que el inconsciente está fuera del tiempo lineal cuando menciona experiencias oceánicas totalmente desconectadas del espacio-tiempo. Carl Gustav Jung, que pertenecía a la siguiente generación, enfatiza el salto hacia adelante, pues en el origen ya existe un impulso hacia el futuro, hacia una versión mejorada de la psique, que está destinada a ser materializada. El ser humano pertenece al mundo del inconsciente, donde se disuelve su personalidad y está su verdadero ser, pero vive en el mundo del consciente, donde está el ego. El tiempo parece que separa la personalidad y el ser. Jung considera el mundo causal, donde aparece la relación causa-efecto, pero señala también la experiencia humana acausal, donde causa y efecto no relacionan necesariamente los hechos ocurridos. Surgen así sus famosas sincronicidades, que serían momentos de encuentro entre dos realidades. El observador, que está en el momento y lugar adecuados, percibirá la sincronicidad, porque su mente y el acontecimiento tienen el mismo sentido o significado. Un ejemplo es que estés pensando en un perro y aparezca un perro inesperadamente. No hay relación entre tu pensamiento y el perro, pero han coincidido. Aunque en la ciencia la naturaleza queda restringida al laboratorio, Jung nunca criticó la física cuántica, pues sus premisas se parecen a las suyas. En la famosa correspondencia entre Jung y Pauli, el tiempo era un tema fundamental. Jung argumentaba que el tiempo es subjetivo, ya que la psique de cada individuo tiene su forma peculiar de percibirlo. El segundo, en cambio, decía que el tiempo es objetivo, porque forma parte de la estructura de la naturaleza. Coincidían en que la teoría de la relatividad de Einstein había cambiado el concepto del tiempo. Pauli veía dos disciplinas que se complementaban y manejaban temas comunes. Jung afirmaba que no existe el espacio-tiempo fijo, aunque el intelecto tiene la necesidad de definir la realidad como un lugar y un tiempo concretos. Se desprende de ello que el punto de vista puramente científico o psicológico no podrá jamás explicar la realidad completa, ya que ambos aspectos coexisten. El futuro ya existe en el presente, porque lo inconsciente no vive el pasado, el presente y el futuro cronológicamente, sino que son simultáneos y están en continua interacción. Otra idea corroborada por la visión actual de muchos científicos. Jung concibe que los sueños son radiales, porque giran alrededor de un significado. Por eso los sueños de los niños son indicativos de lo que serán, ya que toda historia de vida y su personalidad están presentes desde el principio, como la semilla de una planta. El uróboro simboliza el infinito, la serpiente que se muerde la cola formando un círculo continuo de energía, sin comienzo ni final. Como el inconsciente no conoce el tiempo lineal, se manifiesta tanto en el mundo psíquico como en el físico. En realidad tenemos una percepción simultánea del tiempo cronológico y del no tiempo. Por otro lado, los arquetipos son independientes del tiempo, aunque tengan un aspecto temporal, ya que contienen la información resultado de la experiencia de infinitas generaciones. Parten del pasado, actúan en el presente, pero incorporan las bases del futuro, como un niño que lleva dentro de sí el potencial que puede desplegar en el futuro. Son cosas diferentes que ocurren juntas, como nuestros hemisferios cerebrales que perciben dimensiones distintas, pero forman parte de una misma persona.
En definitiva, un espacio finito dentro de un espacio infinito. Cuando entras en un estado ampliado de conciencia, desaparece completamente el tiempo cronológico, como si fueran los sentidos los que muestran una realidad que separa el pasado, el presente y el futuro. La teoría de campos trata de describir específicamente cómo cambia un campo físico en el tiempo, por su interacción consigo mismo y con el entorno. En psicología se suele relacionar la teoría de campos con los postulados de la Gestalt, que busca relacionar el comportamiento de las personas con las dinámicas psicológicas que interactúan, tanto internas como con estímulos del entorno. Todo lo que le ocurre a un ser humano tiene que ver con esta dinámica entre lo interno, lo externo y el grupo. El inconsciente es un ejemplo magnífico de toda esta interacción. Cuenta con una información interna personalizada. Por las experiencias personales acumuladas, tiene acceso a toda la historia de la humanidad y al tiempo, recibe estímulos externos que pueden activar amplias zonas sensibles. Esto puede provocar reacciones repetitivas o exageradas, según las zonas dolientes de la persona. La reacción a los estímulos externos va a depender completamente de la forma en que esté estructurada la información interna. Por lo común, una persona se localiza en el espacio reconociendo dónde está y dando a éste una valoración subjetiva. Puedes sentirte muy a gusto en un entorno y muy incómodo en otro, aunque obviamente el entorno es neutro. El ser humano se mueve dentro de sus cuatro paredes, su cama, su trabajo, su lugar de paseo y ocio, dando a cada uno un color emocional oscuro o luminoso, según lo que tiene almacenado en su inconsciente. Cuando lo emocional toma una intensidad que la persona no puede manejar, puede llegar a no saber dónde se encuentra. Es cuando lo emocional invade la razón temporalmente. Al calmarse, vuelve a reconocer su entorno. Esto también ocurre durante el duerme-vela, cuando no te has despertado del todo. Tardas un poco en localizarte en este mundo, pues estás viniendo del mundo inconsciente de la psique. Una experiencia completamente distinta es cuando una persona tiene una entrada en otra dimensión, por lo general inaccesible. Hay innumerables testimonios de este tipo de experiencias. Podemos haber escuchado relatos de mucha gente considerada completamente normal, con estos momentos en que tocan otra dimensión. Otra dimensión nos toca a nosotros. No son experiencias previsibles. Son experiencias de no localidad. Estás vislumbrando algo que no tiene nada que ver con este mundo, pero que está estrechamente relacionado con lo que estás viviendo en el aquí y ahora. Tiene sentido, pero sabes que no pertenece al mundo físico que conoces, del que eres plenamente consciente. Como es una información simbólica, claramente tu inconsciente ha captado algo que no percibes en condiciones normales. Podemos relacionar estas vivencias con lo que los hindúes llaman Maya, que en sánscrito significa lo ilusorio de la percepción de la creación. Es el mundo de las formas que captan los sentidos, que parecen algo concreto y comprensible para ti, pero en realidad son ilusorias. Se traduce a veces por las palabras fraude, engaño, como si fuera un hechizo del mundo fenoménico. Imagínate una pantalla blanca de cine. Sobre esta pantalla se proyecta una película que tiene acción, movimiento, colores, sonido. No es real, son fotogramas o puntitos digitales, pero son formas reconocibles, pues coinciden con nuestra realidad. Se trata de una creación, no es algo real. La realidad última es esa pantalla blanca que refleja los diferentes haces de luz, formas y colores, pero que permanece intacta, siempre blanca, y que por mucho que se proyecte sobre ella, no se tiñe de colores ni recoge ninguna forma. La pantalla es lo único real y permanente, lo demás pasajero, finito y no permanente. Estas percepciones que están más allá de la materia se dan porque tenemos más herramientas perceptivas que los sentidos reconocidos.
Podemos percibir más allá de la realidad física, tal como les pasa a las personas sensitivas o psíquicas. Son incursiones en el mundo del maya, el mundo de la forma ilusoria y simbólica. Cuando vislumbras pedacitos de maya, sus formas son muy seductoras por ser tan misteriosas y porque tienen sentido para ti. Ahora vamos a analizar la pantalla, la que permanece inalterada. Aquí estamos hablando de otro tipo de experiencia. La experiencia del ser no tiene nada que ver con el maya. Se trata de conectar con lo que es permanente, lo que es estable e inalterable, como la pantalla blanca de nuestro ejemplo. Entrar en el ámbito del ser es entrar en lo que está sosteniendo y creando la forma ilusoria de maya. Pero siempre permanece intacta, inalterada, aunque pasemos por todo tipo de experiencias. Conectar con esta parte eterna es conectar con la vibración más alta que hay, la que está en todo y sostiene todo, este sustrato energético espiritual, que todo lo permea, porque más allá de la forma está el vacío. El vacío es el punto de partida de todo, la fuente de la que sale todo, justamente porque no tiene forma, contiene todas las formas, como un cielo donde no hay nada, y de repente aparece una nube. Los budistas hablan del vacío del que sale todo, los científicos del vacío fértil, ya que todo brota de ahí. Al ser humano le horroriza el vacío, porque no hay ninguna forma de referencia. Como los sentidos nos muestran formas 24 horas todos los días, el vacío da vértigo. No obstante, algo que tiene forma no podrá ser nunca nada más que lo que ya es, mientras que del vacío puede brotar cualquier cosa, porque lo contiene todo. Si tienes la suerte de conectar con este espacio, vas a tener la absoluta falta de necesidad de la forma. Hay una parte que nuestra mente perfectamente es capaz de entrar por un tiempo en este espacio sin tiempo, sin forma, donde todas las necesidades están cubiertas. No hay a dónde ir, nada que hacer, más que disfrutar de un gozo absoluto por simplemente existir y ser. De este estado hablan los orientales cuando hablan del ser, que no tiene edad ni tiene forma. Es un estado que está más allá de maya, más allá de la fascinación de la forma y el deseo. El inconsciente personal maya, el inconsciente colectivo, los arquetipos, forman un campo, y este campo está estructurado como una gran red, como un tejido que une a todos los elementos. El psiquismo conoce bien este campo, es el suyo. Una prueba de esta conexión son las constelaciones familiares. Si no hubiera esta conexión entre todas las cosas, ¿cómo es posible que se reproduzcan los gestos más característicos de alguien que ni conoces? Además, esto lo hacen personas que no tienen percepciones más allá de las consideradas normales, no son psíquicos, ni medium, ni maestros. Hasta aquí estamos hablando de experiencias luminosas. Evidentemente, la entrada en maya también puede ser muy oscura e intimidante, razón por la que se deben tocar estos mundos con sumo respeto y paso a paso. También tenemos que considerar lo que se llama emergencia espiritual, cuando el cuerpo reacciona a este tipo de experiencias, e inicia un proceso de limpieza que no siempre es agradable. La personalidad debe estar muy asentada para vivir este tipo de experiencias, y debe haber un apoyo profesional cuando ocurren espontáneamente, para evitar una descompensación emocional. También hay personas que de manera innata o por una experiencia impactante, tienen los canales abiertos para percibir otras dimensiones. Normalmente estas capacidades son accidentales o esporádicas, pero demuestran que nuestra mente tiene la capacidad de percibir tanto el mundo físico como maya, el mundo de los símbolos, pero también el vacío. Por muy fascinante que sea todo esto, más allá está el cálido silencio de la eternidad donde vive tu ser.